Capítulo 28. Arco 2. Peleas separadas parte 3. Hubo un silencio que se apoderó de la zona. Ambos sintieron una presencia abrumadora que se les acercaba. Fue Kakashi quien abrió los ojos por primera vez en asombro cuando vislumbró un chakra rojo carmesí detrás de este último. Esta no era una buena noticia para nadie, especialmente para la rubia novata. Boruto se dio cuenta rápidamente basándose en la reacción de Kakashi. Lentamente giró la cabeza para enfrentar la presencia malévola que estaba detrás de él. Para cuando se había dado la vuelta por completo, estaba abrumado por el asombro por la escena que estaba sucediendo. ¿De papá? Boruto tartamudeó al ver a su joven padre completamente envuelto en chakra rojo carmesí. Sus ojos hicieron contacto con esos amenazadores ojos carmesí sedimentados. Se dio cuenta de que este no era su padre joven que estaba frente a él. Era el mismo Kyuubi no Yuko. Boruto podía sentir su corazón latir más rápido cada segundo que pasaba. De repente fue parte de una situación que era la más difícil hasta el momento. No estaba realmente seguro de si se trataba de su padre o el otro tomando el mando, pero estaba seguro de que necesitaba encontrar una manera de salir de la peligrosa situación que se avecinaba. Chico, tienes que salir de aquí, advirtió Kakashi. Estaba extremadamente preocupado por el novato. Enfrentar a un Jinchuriki era 100% potencialmente mortal y no estaba seguro de que el novato rubio pudiera manejar la situación en la que se encontraba actualmente. Aunque, lo único que realmente lo confundió es que estaba parado allí sin hacer nada. Se estaba acabando el tiempo. El objetivo principal era colocar el sello en la cabeza de este último y luego se calmaría al instante. Niño, ¿qué estás haciendo? El grito. No te preocupes Kakashi-sensei. Vamos a superar esto. Le aseguró Boruto al Jounin de cabello blanco. Iban a ocuparse de la situación en cuestión sin importar las consecuencias. Boruto respiró hondo para liberar la presión. Esta no fue una batalla de aspectos físicos, sino una batalla de ingenio. Tenía que ser más astuto que su joven padre Kyuubi Fied. Comenzó a examinar sus alrededores, todavía estaban en el bosque y el área a su alrededor era bastante pequeña, por lo que al rubio le resultaba un poco difícil moverse por el lugar. Decidió pensar en otra área que fuera más amplia que aquí. Mientras continuaba observando su entorno, notó una dirección que conduce a un área donde se encontraba un pequeño estanque. Bote. Pensó Boruto. El lugar era el que estaba buscando y era perfecto. Le proporcionó suficiente espacio y escondites para que ejecutara su plan con éxito. Pero primero tenía que llamar la atención de este último para que el instructor de cabello blanco del equipo estuviera en mejores manos. Observó a su padre Kyuubificado. Podría describirlo como algo parecido a un animal ya que el chakra del Kyuubi se estaba apoderando de él y su mente lentamente. El Naruto Kyuubificado estaba empezando a conocer su entorno. Era consciente de todo y todos los objetos vivientes lo mantenían distraído, incluso los crujidos de los árboles en el bosque. Esto también le dio a Boruto la idea de su plan. Miró directamente a los ojos de su joven padre para intentar llamar su atención. Habían pasado unos momentos y el Naruto Kyuubificado finalmente notó que la otra rupia lo miraba fijamente. Gruñó Kyuubi Naruto. Veía todo como un objetivo a eliminar. Boruto respiró hondo. Finalmente había captado la atención de este último. El siguiente paso fue correr lo más rápido que pudo hacia el campo abierto. Esto requeriría mucho esfuerzo para él, pero estaba preparado para el desafío. Pero antes de eso, movió levemente su mano, lo que su padre Kyuubificado notó instantáneamente. El rubio luego intentó moverse ligeramente para probar si el otro lo iba a seguir y lo hizo. Está bien, Boruto, puedes hacer esto. Se repetía una y otra vez. Sintió que sus rodillas castañeteaban. Muy bien a la cuenta de 3, murmuró mientras se preparaba para la gran carrera. El mundo de Boruto comenzó a ralentizarse para él. Cuando finalmente comenzó la cuenta regresiva, supo que solo tenía uno, así que tuvo que ejecutar su plan con cuidado y no estropear nada. 1, dijo. Lentamente comenzó a doblar las rodillas. 2, la tensión aumentaba. Estaba a solo un paso de distancia. 3. Cuando se contó el último número, el mundo de la rubia se aceleró en un abrir y cerrar de ojos. Comenzó a moverse mientras corría hacia él lo más rápido que podía. Por otro lado, el Naruto Kyuubificado lo siguió inmediatamente hacia dicha área. Fue como una carrera contrarreloj. Boruto, que corría tan rápido como podía, volvió sus ojos hacia los suyos y vio a su joven padre Kyuubificado en el mismo nivel que él. Fue así de rápido cuando fue tomado por el propio Kyuubi. También notó que todos los árboles se caían cada vez que su padre pasaba junto a ellos. Tienes que estar bromeando.
comentó Boruto. En realidad, esto no iba a ser fácil. Luego volvió a la dirección original y vio que se estaba acercando a su destino. Era como si estuviera siendo perseguido por un lobo de tamaño humano. Todo parecía ir de acuerdo al plan, pero cuando finalmente estaba a solo un minuto de distancia, el viajero del tiempo adolescente procedió a formar un signo de mano familiar para convocar a varios clones, pero en el último momento, una fuerte onda de choque lo golpeó por detrás. ¿Qué? Boruto exclamó cuando la onda de choque lo envió volando hacia las pequeñas formaciones rocosas que estaban situadas en el pequeño estanque. Afortunadamente, pudo prepararse para el impacto y aterrizó en el suelo acuoso. Todavía no había terminado. Boruto se secó el agua de los ojos. Para cuando volvió a abrirlo, fue recibido por su joven padre kyuubificado que había saltado hacia él con sus afiladas garras listas para golpearlo. Boruto abrió los ojos sorprendido. Inmediatamente saltó y pudo apartarse del camino de su padre antes de que pudiera aterrizar sus garras en su rostro. Al mismo tiempo, el Naruto kyuubificado aterrizó en el suelo acuoso y continuó atacando al rubio. El burbujeante chakra carmesí en su mano derecha se manifestó en una garra gigante y así continuó el juego del gato y el ratón. La pequeña y tranquila zona del estanque no era la misma que solía ser. Dado que dos personas estaban en una persecución en curso, el área se había convertido en una pequeña zona de batalla. Boruto, que todavía estaba atrapado en una situación que podría convertirlo en puré de papas, estaba pensando en una forma de salir de este lío lo antes posible. Mientras tanto, estaba evadiendo cada éxito que hacía su joven padre. Maldita sea. Papá, este no eres tú, exclamó Boruto. Incluso trató de hablar de esto último pero no estaba funcionando, luego recordó que su joven padre no estaba en el estado adecuado para ningún tipo de conversación en este momento. Se enfrentaba a una entidad sin sentido. Boruto apretó los dientes. Tenía que actuar rápido. No quería pasar todo el día siendo el ratón. Unos momentos después, finalmente pensó en una forma de salir de aquí. Este iba a ser su plan B o su último recurso para acabar con esto de una vez por todas. Primero necesitaba crear algo de espacio para evitar ser aplastado una vez más. Tuvo que usar su velocidad y agilidad para obtener los resultados que quería, para cuando logró encontrar una forma de crear espacio. El rubio viajero del tiempo formó rápidamente una señal familiar con la mano y convocó a 3 clones. Dio una pequeña sonrisa confiada cuando finalmente pudo ejecutar su movimiento contra su joven padre. Ordenó a los 3 clones que se dispersaran por el área y distraer al kyuubificado Naruto hasta que trajo que estaba al borde del mareo y la confusión. Por otro lado, el Naruto kyuubificado estaba en el apogeo de su alerta y conciencia. Siguió mirando a su alrededor, específicamente hacia los 3 clones que daban vueltas y lo distraían. Un clon estaba tratando de distraerlo gritando por aquí. Y continuó corriendo por el lugar. El segundo clon estaba comenzando a atacar al confundido y kyuubificado Naruto, dándole golpes sorprendentes desde todos los ángulos. El último clon vino detrás de este último. Los otros 2 clones también siguieron al último clon y todos ellos ahora estaban haciendo todo lo posible para mantenerlo restringido. Jefe. Es tu movimiento, exclamó uno de los clones. Los clones tienen que admitir que no podrían retener al kyuubificado Naruto por mucho más tiempo. Poco a poco se estaba liberando de sus garras. Boruto no perdió el tiempo mientras ejecutaba su movimiento final hacia su joven padre. Sosteniendo el sello de papel con fuerza, el viajero rubio en el tiempo estalló a toda velocidad desde su posición anterior hacia el otro joven. Por otro lado, el Kyuubi controlado por Naruto finalmente se liberó de los 3 clones, ya que todos desaparecieron en una nube de humo, y estaba a punto de atacar al rubio una vez más. Pero Boruto una vez estuvo un paso adelante y cuando llegó a cierto punto en el que finalmente estuvo cerca, inmediatamente usó el sello de papel y lo empujó en la frente de su joven padre. Kyuubi Naruto gritó de dolor cuando sintió inmediatamente los efectos del sello de papel que se le colocó. En cuanto al viajero en el tiempo adolescente, fue llevado a un viaje diferente. En el momento en que colocó el sello de papel en la frente de este último, una luz brillante de repente brilló ante sus ojos. Había comenzado a ver imágenes y escenarios que casi podía sentirlo realmente. Allí, vio a un joven rubio caminando por las calles mientras los odiosos ojos de los aldeanos lo miraban. Entonces la escena cambió y vio al mismo niño siendo intimidado y ridiculizado por una multitud enojada. El niño estaba tratando de escapar para salvar su vida pero parecía ser demasiado tarde. La escena luego cambió, vio al mismo niño tirado en el suelo golpeado y llorando. Boruto fue dominado por la rabia.
¿Cómo pudieron los aldeanos hacerle eso al pobre muchacho? Estaba a punto de ayudar al joven antes de volver a la realidad una vez más. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando se encontró de nuevo en el bosque. Boruto parpadeó un par de veces, antes de darse cuenta de lo que había sucedido, luego miró hacia abajo y vio que su joven padre finalmente había vuelto a la normalidad, el chakra del Kyuubi se había ido y estaba llorando como un niño perdido. Naruto, ¿estás bien?, preguntó. No hubo respuesta del rubio Jinchuriki. Estaba acostado allí como si hubiera renunciado a todo. Tenía lágrimas de verdad en los ojos y tenía el dolor y la culpa como su único compañero en este momento. No quería hablar con nadie sobre nada. Boruto suspiró. Entendió por lo que estaba pasando su joven padre en este momento. Lo único que puede hacer ahora es ayudarlo a levantarse del suelo. Déjame ayudarte, dijo mientras procedía a ayudar a este último a levantarse. Fue una especie de lucha. Naruto se sintió débil como si todo su chakra se hubiera agotado y solo podía cojear mientras el novato lo ayudaba a caminar de regreso por el área donde estaba Kakashi. Mientras regresaban al área, Boruto observó a su joven padre que solo miraba hacia abajo como si no tuviera motivación o energía. Suspiró una vez más. Otro pensamiento le había venido una vez más. Tenía un asunto pendiente con ese miembro de Akatsuki, pero en este momento no tenía más remedio que ayudar a su joven padre y al tío Kakashi por un tiempo. Solo esperaba que ese bastardo obtuviera su propio karma. Mientras tanto, Deidara le dio una amplia sonrisa. Parecía que finalmente se había quitado de encima al ninja de la hoja. Se consideraba un tipo inteligente y afortunado por esconderse en un lugar en el que nunca pensarían. Parece que soy libre de irme, dijo el experto en bombas. Comenzó a arrastrarse fuera de los grandes arbustos del bosque hacia un área más tranquila donde nadie lo vería o notaría. Todavía no podía superar el dolor de su brazo perdido y especialmente de ese chico rubio que realmente se parecía al Jinchuriki. Claro, había peleado con muchas personas que eran muy rápidas, pero esta era diferente. Tenía una velocidad y una agilidad de élite que nunca antes había visto. Nunca se recuperó de sus ataques solo porque era demasiado rápido. Deidara apretó los dientes con molestia. Se prometió a sí mismo que se volvería más fuerte y se vengaría de él. Parecía que finalmente había encontrado un oponente digno para probar sus habilidades como el mayor experto en Kinjutsu y bombas que jamás había vivido. Se preguntó si ese chico rubio tendría hermanos. Si lo hubiera hecho, entonces ese hermano también podría ser tan fuerte como él. En ese momento, finalmente llegó a su destino. Salió lentamente del último arbusto y se dio la vuelta, esperando que nadie lo estuviera esperando. Sin embargo, los resultados fueron opuestos. De hecho, había un grupo de personas que lo estaban esperando en la zona. ¿A dónde crees que vas?, una voz femenina entró en sus oídos. Deidara abrió los ojos en estado de shock cuando un grupo de shinobi de la hoja lo saludó cuando se dio la vuelta. Parece que ustedes me encontraron, sonrió. Se preguntó por qué este shinobi hoja seguía apareciendo. ¿Cuántos había ahora mismo en este bosque? Se acabó el hombre, acabas de correr hacia el equipo Gai, el equipo más poderoso que jamás haya existido. Podría, Gai dijo con confianza. Ya había tomado su postura de lucha y estaba listo para patear traseros de Akatsuki una vez más. En cuanto al resto del equipo, Neji, Hanabi y Mauari también se prepararon para otra pelea. Por otro lado, Deidara sonrió. Solo podía darles a estas personas su risa sarcástica. Parece que no voy a escapar pronto, dijo Deidara. Luego, rápidamente hizo su primer movimiento lanzando shurikens al grupo y en su mayoría lo evadieron. Luego sacó su kunai usando su otra mano como un medio de autodefensa en caso de que todos lo atacaran. Mientras tanto, el resto del equipo finalmente hizo su movimiento e intentó entablar una pelea con el hombre rubio. Deidara, por otro lado, confió en su velocidad e ingenio mientras buscaba una manera de escapar. Para el propio experto en bombas, no fue fácil. Tuvo que enfrentar las habilidades de los miembros del equipo uno por uno. Primero se encontró con el líder del equipo, Migai, quien ya le había hecho pasar un mal rato, con su taijutsu de alto nivel. Migai estaba un poco frustrado. De alguna manera, el hombre seguía evadiendo cada combo que hacía contra él. ¿Fue realmente tan rápido y rápido? En un tiempo mínimo, el rubio se distrajo rápidamente y escapó de las garras del mismo juvenil. Mientras Deidara se dirigía a escapar de nuevo, se encontró con los Hyugas que también estaban empeñados en hacerle justicia. Aunque, esto ya estaba pasando factura ya que comenzó a recibir algunos pequeños daños de sus ataques. Y Mauari solo podía quedarse mirando la pequeña batalla que se desarrollaba ante sus ojos.
Su tía Anabi le había dicho que se quedara en un lugar seguro para que no se lastimara. Ella solo pudo asentir en respuesta e hizo lo que este último le dijo que hiciera. La chica de cabello lavanda entendió que solo estaba tratando de protegerla y por supuesto que era su tía. Mientras observaba la batalla en curso, notó que el rubio solo estaba tratando de escapar y no estaba de humor para pelear. Himawari también notó a su tía y su tío, que estaban peleando contra el hombre. Estaba asombrada de cómo su química de lucha se mezclaba perfectamente. Los combos y movimientos, fue puro trabajo en equipo. 8 triagramas. Palm. Exclamó Neji. Finalmente realizó su movimiento final usando uno de sus fuertes movimientos, y envió al hombre rubio volando y chocando contra un árbol. Deidara se encogió de dolor cuando se estrelló contra el árbol. Inmediatamente se recuperó y luego intentó otro escape. Convocó varias pequeñas bombas de arcilla en forma de pequeñas criaturas parecidas a insectos hacia el resto. Los ojos del poderoso Gai se abrieron con asombro. Todos, cuidado con las bombas. Él exclamó. Todos siguieron lo que dijo y saltaron de su anterior posición para esquivar las pequeñas bombas de arcilla que estallaron en el aire. Deidara sonrió mientras intentaba escapar de nuevo, lo que hizo con éxito dejando atrás al resto del equipo. Por otro lado, el equipo 9 se recuperó inmediatamente de la explosión y continuaron persiguiendo al hombre. Mientras la persecución continuaba su camino por el bosque, Himawari se encontró en una situación en la que nunca había estado antes. El tiempo avanzaba rápido en este momento. Estaban peleando contra el hombre hace un rato y ahora lo perseguían por todo el bosque. Los pensamientos corrían por la cabeza de la niña. Dicen que este hombre era un experto en bombas y que a ella le preocupaba que les pusiera trampas explosivas mientras todavía lo perseguían en ese momento. En cuanto a Deidara, tenía un plan para acabar con esto de una vez por todas. Luego, inmediatamente hizo una señal con la mano para comenzar su plan final. Al mismo tiempo, a medida que avanzaba el día, las dos rubias se encontraron caminando por el bosque y de regreso hacia el área donde residía temporalmente Kakashi. Boruto se encontró ayudando a Naruto cojeando, que estaba física y mentalmente agotado. Todo estaba demasiado tranquilo en este momento. Boruto observó a su joven padre que estaba mirando hacia abajo todo el tiempo. Le dio a este último una sonrisa triste. A decir verdad, nunca antes lo había visto en este estado. El papá que solía conocer no era así. Estaba más vivo y lleno de energía. Realmente sintió pena por su joven padre. Pensó en formas de animarlo o al menos levantarle el ánimo y cuando encontró una solución, de alguna manera sintió que no era suficiente para él. Boruto suspiró. Esto fue más difícil de lo que había pensado. ¿Cómo elevaría a su joven padre a un espíritu más elevado? El rubio viajero del tiempo estaba un poco decepcionado de sí mismo. Si tan solo conociera a su padre, no como padre sino como persona, entonces finalmente podría averiguar qué hacer con él. Los pensamientos también circulaban por la mente del viajero en el tiempo. Pensó en su hermana pequeña y su compañera de equipo Uchiha. ¿Cómo estaban? Esperaba que estuvieran bien. Suspiró una vez más. Se preguntó cómo no iba a pensar demasiado en sí mismo una vez más. Como el sostén de familia no oficial de este trío, no pudo evitar preocuparse por las dos chicas. Boruto, una voz familiar luego interrumpió sus pensamientos. Boruto amplió el suyo como por un segundo pensó que su verdadero padre del futuro lo había dicho. Se volvió y vio a su joven padre mirándolo. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Boruto. Eso fue lo primero que dijo. No esperaba que su joven padre hablara tan pronto. Naruto le dio al joven novato una mirada triste. Sintió que era responsable de arrastrarlo a él, a su hermana pequeña y a su amigo en este lío. Lamento que tengan que pasar por esto, dijo mientras se quitaba la máscara y finalmente revelaba su verdadero yo. Boruto se sorprendió al escuchar esto de su joven padre. Podía sentir ese dolor y dolor provenientes de este último. Se dio cuenta de que este era, de hecho, el verdadero yo de su joven padre. La máscara que llevaba todo el tiempo era solo un disfraz para mostrarles a todos que estaba bien, pero en verdad, era una persona muy diferente desde el principio. Creo que por mí y por mis acciones, ustedes tienen que experimentar esto. Solo son novatos y debería haber actuado más para guiar y proteger al resto de ustedes, explicó Naruto. Realmente se sintió culpable y responsable por esto. También estaba cansado de esta máscara que usó durante muchos años, la máscara para cubrir su dolor y soledad. Supongo que Tsunade Baa-chan te contó sobre mi pasado y que soy un Jinchuriki, dijo Naruto mientras el otro solo se quedaba callado.
De hecho, ya sabía que su padre era el poseedor del Kyuubi no Youko y la propia Lady Okage le contó lo sensible que era para Naruto hablar de eso considerando que tenía un mal pasado al respecto. Está bien que me puedas llamar como quieras. Ya estoy acostumbrado a eso. Él explicó. Ya estaba acostumbrado a los insultos que le lanzaban los aldeanos. Se preguntó si este novato pensaría lo mismo de él. También continuaría explicando la razón por la que estaba tan concentrado y en serio en rescatar al pelirrojo Kazekage era porque él también era un Jinchuriki y compartía la misma experiencia y dolor por el que tuvo que pasar. De hecho, admitió que había perdido toda esperanza de salvar a su amigo porque se había ido. Boruto suspiró pero sonrió. Está bien, y entendí lo que quieres decir, explicó. Naruto abrió mucho los ojos mientras le daba al rubio novato una mirada confusa. Se preguntó por qué se mantenía positivo durante toda esta complicada situación en la que se encontraban. ¿Cómo entendería por lo que había pasado? Ni siquiera era un Jinchuriki y nunca experimentó el dolor que sentía. Boruto suspiró pero le dio al joven una sonrisa. Bueno, si yo fuera un Jinchuriki o si alguna vez hubiera pasado por mucho dolor, aún así continuaría y vería el lado positivo de las cosas. Él explicó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Estaba aún más confundido ahora. Hubo una persona que me dijo que si quieres tener éxito en la vida y superar todos estos desafíos, entonces tendrás que mantenerte fuerte y creer que todo lo que sucede es para el bien mayor, explicó Boruto. De hecho, fue el anciano quien le dijo eso. Sé que hoy perdiste a alguien importante, pero si yo fuera tú, nunca perdería la esperanza y seguiría creyendo que habrá una manera de traerlo de regreso, agregó. Naruto miró al novato con ojos sorprendidos una vez más. Finalmente se dio cuenta de lo que le estaba diciendo. A pesar de que este niño era solo un novato, se sentía como si hubiera pasado por mucho más que él. Podía verlo en sus ojos. Luego recordó lo que su compañero de equipo de cabello rosado le dijo sobre el pasado del novato. Entonces dime chico, ¿cómo puedo tener esta esperanza y fe que tú tienes? Preguntó Naruto. Se preguntó si estas dos cosas ayudarían a traer de vuelta a Gaara. Boruto suspiró una vez más. Le dio una sonrisa más a este último. Simple, no dejes de creer. Después de un rato, Kakashi suspiró mientras descansaba su cabeza en el árbol una vez más. Como estaba fuera de chakra, tuvo que ponerse de pie y ayudó a llevar el Kazekage y lo colocó en un lugar seguro cercano. Hubo silencio alrededor del bosque por primera vez. Se preguntó qué le habría pasado al rubio novato. Estaba realmente preocupado por el joven. Solo deseaba tener la energía para ayudar a este último, pero su chakra estaba completamente drenado debido al hecho de que había abusado de su Sharingan. Luego dirigió sus ojos al joven Kazekage. Empezaba a pensar que el equipo fracasó en esta misión. Todo lo que podía hacer ahora era preocuparse por los demás. Seguían luchando contra los dos miembros de Akatsuki. A medida que pasaban los minutos, de repente sintió un movimiento alrededor del área del bosque. Inmediatamente lanzó sus ojos hacia el lugar donde se encontraba el pájaro de arcilla gigante. De repente comenzó a moverse por sí mismo hasta que finalmente se puso de pie una vez más y voló hacia una determinada dirección. ¿Qué está haciendo ahora? Se preguntó Kakashi. Parecía que el hombre conoció al resto del equipo. Kakashi-sensei. Una voz familiar llamó por el nombre del hombre enmascarado de pelo blanco. Luego miró hacia arriba para ver al novato rubio junto con su contraparte. Kakashi suspiró aliviado. El joven logró que su alumno volviera a su estado normal de no Jinchuriki. Aunque, se preguntó cómo se las arregló para vencer al Kyuubi. Para el momento, las dos rubias llegaron al lugar. El pájaro de arcilla gigante había abandonado la escena dejándolo solo en el área. Mientras tanto, la persecución estaba casi llegando a su clímax. Todo el mundo esperaba que esta no fuera una persecución fácil. El enemigo pronto había desatado de nuevo pequeñas bombas de arcilla para obstaculizar su camino. Las explosiones sacudieron el bosque una vez más debido a esas pequeñas bombas. El equipo tuvo que esquivar las bombas. Uno por uno, todos se distrajeron con las bombas, excepto una cierta chica Uzumaki que era la única que estaba adelante y perseguía al hombre. Imawari corrió lo más rápido que pudo para alcanzar al miembro de Akatsuki. Ella no sabía que ella era la única que lo perseguía, ya que el resto del grupo se vio obstaculizado por las pequeñas bombas de arcilla. En poco tiempo, un enorme pájaro blanco hecho de arcilla pasó volando junto a ella hacia un área determinada. Para cuando la chica de cabello lavanda llegó a esa área determinada,
Fue recibida por el miembro de Akatsuki que estaba de pie junto al pájaro de arcilla gigante y le sonreía malvadamente. Himawari rápidamente se colocó en su postura de lucha. Ella esperaba que hubiera una pelea una vez más, así que tuvo que prepararse una vez más. No estoy segura de lo que vas a hacer a continuación, pero rendirte no hay salida para ti, advirtió. Por otro lado, Deidara se limitó a soltar una risa malvada. Finalmente estaba un paso adelante en la ejecución de su gran plan e iba a convertir a la joven en su primera víctima. Parece que serás el primero en presenciar mi gran arte, sonrió. De hecho, estaba emocionado por esto. Deidara luego fue hacia el pájaro de arcilla gigante y tomó un pedazo. Luego se puso el trozo de arcilla en la boca y lo masticó. Himawari se quedó quieta y se mantuvo en guardia. No estaba segura de lo que iba a hacer, pero estaba segura de que esto iba a ser malo y peligroso. La atmósfera estaba cambiando. De repente sintió la necesidad de escapar del lugar lo antes posible. Habían pasado unos momentos y el hombre se echó a reír. Su cuerpo comenzó a cambiar y se transformó lentamente. Comenzó a hacerse más y más grande a cada segundo, como si estuviera a punto de explotar como una bomba de tiempo. Himawari finalmente se dio cuenta de lo que iba a hacer. Inmediatamente se alejó de su posición anterior y corrió lo más rápido que pudo para escapar de la escena. Podía sentir su corazón latiendo más rápido. Esta fue una carrera contra el tiempo. No mucho tiempo, de repente escuchó una fuerte explosión desde atrás y fue tan poderosa que produjo una poderosa onda de choque. Su mundo comenzó a ralentizarse cuando se volvió hacia atrás para ver lo que estaba sucediendo. Abrió mucho los ojos al ver que la explosión estaba a solo unas distancias de ella. Entonces de repente pisó algo, tropezó y cayó al suelo. Sus ojos luego se encontraron con la solitaria luz brillante de la explosión que estaba a segundos de envolverla. ¡Oh no! Himawari murmuró mientras se encontraba en el umbral de la muerte. Ella cerró los ojos. Lo único que puede hacer es rezar. Sin que ella lo supiera, un hombre de cabello negro azabache apareció en su camino. Himawari abrió mucho los ojos al reconocer a esta persona que llevaba la familiar capa de Akatsuki. Tío Itachi, susurró. Era el tío de Sarada. Itachi le dio a la chica de cabello lavanda una sonrisa mientras volvía sus ojos hacia la explosión. Cerró brevemente los ojos y luego los volvió a abrir para revelar su Sharingan, que comenzó a transformarse y transformarse. Unos momentos después, un gran vacío en espiral apareció frente al hombre cuando la explosión fue absorbida inmediatamente a través del vacío. Habían pasado unos momentos, la luz brillante se desvaneció y no había rastro de la explosión, excepto por el fuerte viento que sopló alrededor del área. Himawari miró con asombro mientras acababa de presenciar el poder de Luchia. Se preguntó si el adolescente de cabello negro tenía esa habilidad también. ¿Estás bien? La voz de Itachi luego interrumpió sus pensamientos mientras miraba al hombre que la miraba. Sí, pensé que iba a morir allí por un segundo, pero gracias por salvarme, sonrió Himawari. Nunca esperó que el hombre estuviera aquí para salvarla. El rostro de Itachi formó una pequeña sonrisa. No dijo una palabra pero le dio a la chica de cabello lavanda una mirada que significaba que todo iba a estar bien ahora. Luego desapareció rápidamente en el aire cuando se reveló que era solo una proyección del real. El silencio se apoderó de inmediato. La batalla ahora había terminado oficialmente. Himawari miró fijamente el lugar de la explosión, ya que había un pequeño cráter en el suelo y el pájaro de arcilla gigante no estaba por ningún lado. Himawari. Una voz familiar luego la llamó por su nombre. La adolescente de cabello lavanda luego se dio la vuelta para enfrentar a su joven tío y tía que se dirigían hacia ella con caras preocupadas. Hanabi fue el primero en llegar hasta la joven. Luego abrazó brevemente a este último en un fuerte abrazo. ¿Estás bien, Ima? ¿Ese bastardo rubio te lastimó? Ella preguntó. De hecho, estaba preocupada por su futura sobrina. También revisó a la niña para ver si había signos de heridas o heridas y, afortunadamente, estaba de una pieza con solo algunos moretones. Estoy bien, tía Hanabi. Himawari sonrió. Ella estaba realmente sorprendida, como los dos Hyugas eran tan sobreprotectores con ella. Lo mismo ocurre con Meiji, ya que sus ojos se llenaron de rabia. Nadie se atrevería a lastimar a su futura sobrina. Iba a patearles el trasero si lo hacían. Luego decidió el área donde ocurrió la explosión junto con Midgai. En el momento en que llegaron a la escena, no había rastro del enemigo y el pájaro de arcilla gigante, excepto por un gran humo que se emitió desde el pequeño cráter. Himawari se quedó callado. No estaba segura de cómo iba a explicar los eventos que habían ocurrido hace un rato. Incluso creerían que Itachi Uchiha fue quien la salvó de la explosión mortal. Sería un testimonio increíble.
Después de un rato, ¿cuándo se va a despertar? Tenten se preguntó. Habían pasado un par de horas y ella todavía llevaba al inconsciente el Busybrow mientras atravesaba el bosque con la esperanza de encontrar una manera de salir de aquí. Hace un rato, había recibido un mensaje de su sensei indicándole que fuera a un campo abierto en algún lugar del bosque. Ella dedujo que finalmente lograron hacerse cargo del experto en bombas de Akatsuki y que lo único que podía hacer ahora era reunirse con ellos en un campo abierto en algún lugar del bosque. Después de otros 30 minutos de búsqueda, finalmente tropezó con un camino que conducía al campo abierto. Solo mi suerte. Ella exclamó mientras procedía a dirigirse hacia su destino final. En el camino, Tenten comenzó a sentirse irritada. Sabía que iba a ser una caminata muy larga y su cuerpo ahora se sentía entumecido. Tenía que admitir que su compañero de frente tupido era ligero de llevar, pero habían pasado más de 2 horas y media y se estaba cansando de cargarlo. Mientras planeaba detenerse un rato para descansar en un árbol cercano, su compañero de equipo abrió de repente los ojos y se levantó de un salto. Tenten fue sorprendida cuando de inmediato dejó caer al suelo a la adolescente completamente despierta. Rogle finalmente se había despertado. ¿Qué diablos pasó, Tenten? ¿Dónde estás? Exclamó mientras miraba alrededor del área buscando a su compañero de equipo. Estoy aquí, Lee. Tenten solo pudo suspirar. Primero se vio obligada a llevarlo hasta aquí y ahora se encontraba asustada por su propio compañero de equipo, lo cual no era realmente divertido. Tenten. ¿Estás bien? ¿Dónde están los demás? Rogle la estaba bombardeando con muchas preguntas. Aparentemente, estaba teniendo un pequeño caso de amnesia momentánea. No podía recordar lo que había sucedido antes. Tenten. Debes decírmelo para que yo sepa qué hacer y estaba a punto de terminar su oración cuando de repente fue interrumpido por la propia chica. ¿Puedes callarte, Lee? Hay algo que me gustaría decirte, ¿sabes qué? Estoy realmente cansada en este momento. Estaba a punto de decirle algo importante, pero lo dejó pasar. ¿Eh? ¿Cansado de qué? Preguntó Rogle. Estaba estupefacto. Cansada de llevarte como a un bebé por este bosque, dijo Tenten simplemente mientras se daba la vuelta y continuaba su camino hacia el campo abierto por sí misma. Rogle parpadeó un par de veces antes de darse cuenta de repente de que lo estaba dejando atrás. ¡Ey, espera! Exclamó cuando instantáneamente se levantó del suelo para alcanzarla. Para cuando dio sus primeros pasos, nuevamente sintió dolor en la parte inferior de la pierna y vio que esa pierna estaba vendada. ¿Eh? ¿Me lastimé? Rogle se preguntó a sí mismo mientras examinaba su pierna vendada. Justo en este momento, Rogle finalmente se dio cuenta de que no sabía algo. Estaba tan sorprendido por esta comprensión. ¿No sabía que ella era Medignin? Ceja espesa exclamó mientras le daba mucha importancia. Sin saber que su lado idiota se había apoderado por completo. Capítulo 29. Arco 2. Reconciliación. No hubo nada más que silencio durante todo el tiempo. La brisa del aire frío sopló por todos los rincones del bosque, haciendo que los árboles crujieran como una señal de que el conflicto finalmente había terminado. Los ojos azul celeste miraron a cierta cabeza roja que descansaba en un árbol cercano. Naruto respiró hondo para calmarse. Simplemente no podía borrar por completo sus propios pensamientos sobre su amigo. Todos los buenos recuerdos seguían rebobinando en su mente. No podía sentir ninguna emoción a excepción del dolor. Puede considerarse un día de luto, al menos para la rubia. La misión de rescate fue un éxito pero tuvo un final agridulce. Nadie podía predecir realmente el resultado de la misión. Depende únicamente de lo que el equipo podría haber hecho, ya que estaban todos juntos en esto. En cuanto a Naruto, podría decir que ya hicieron todo lo posible para salvar al pelirrojo, pero ¿realmente sería este el final? Entonces, un pensamiento positivo entró en su mente. Recordó lo que el novato rubio le había dicho hace un tiempo, que era no perder la esperanza y seguir creyendo que todo esto tendría un mejor resultado. Al principio, comenzó a tener dudas al respecto. Se preguntó cómo todo esto podría terminar bien. Naruto suspiró. Espero que tengas razón, chico, murmuró para sí mismo. Tomó otra mirada a su amigo pelirrojo. Realmente se veía tranquilo como si finalmente hubiera descansado después de un día muy duro. Supuso que así se sentiría la muerte cuando llegara el momento. Si realmente iba a tener el mismo destino que su amigo, entonces esperaba que fuera como un final rápido y pacífico. Después de unos minutos de luto silencioso, Naruto se puso de pie. Procedió a convocar a un clon para que lo ayudara a llevar al joven Kazekage de regreso hacia los otros dos.
Al mismo tiempo, cierta rubia novata había observado en silencio cómo se desarrollaba toda la escena. Boruto solo pudo darle a su joven papá una mirada triste. La rubia adolescente podía sentir la tristeza y la soledad en la atmósfera. Luego de un breve momento de duelo con este último, procedió a ayudar al instructor de cabello blanco del equipo a recuperarse del suelo. ¿Estás bien, Kakashi-sensei? Preguntó. Sí, estoy bien. Es solo que nunca debí haberme agotado hasta el punto de que ahora ni siquiera puedo sostenerme por mi cuenta. Kakashi se rió levemente. Sabía que esto sería muy difícil en este momento. Se encogió levemente al sentir que los músculos le dolían por todo el cuerpo. Tienes que tener cuidado, sensei, o no querrás que la máscara caiga al suelo. Dijo Boruto, bromeando. Trató de animar un poco el estado de ánimo. Kakashi se rió entre dientes. Supongo que tienes razón. Nadie quiere ver lo que hay debajo de esta máscara. Dijo mientras finalmente se levantaba del suelo mientras la rubia novata actuaba como su apoyo. Sí, solo un pequeño lunar en la barbilla, pensó Boruto para sí mismo. De hecho, había visto la cara completa de su tío Kakashi en el futuro. Se dio cuenta de que él mismo era el fotógrafo. Cuando el novato finalmente ayudó a este último a recuperarse del suelo, su vista fue repentinamente bloqueada por Naruto, que llevaba al joven Kazekage junto con un clon asistente. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó. Bueno, recibí un mensaje de Gai. Kakashi habló. Continuaría explicando que había un campo abierto cercano en algún lugar del bosque. Lo bueno era que solo necesitaban seguir un camino hacia el campo, que era la carretera principal en sí. Naruto asintió con la cabeza en comprensión. Entendido, Kakashi-sensei. Simplemente dijo. Todos estaban contentos de que no hubiera más batallas que enfrentar en este momento. Se sentían un poco agotados por todo el calvario. Inmediatamente emprendieron su viaje hacia cierto campo abierto al que se les dijo que fueran. El campo abierto resultaría ser el lugar de encuentro de todos. En cuanto a Boruto, sus pensamientos se dirigieron a su hermana pequeña y compañera de equipo de cabello azabache. Esperaba que ya estuvieran en el lugar de reunión de una sola pieza. Mientras tanto, fue un momento surrealista para un adolescente de cabello rosado. Se consoló con la brisa fría del viento y especialmente en su agradable entorno verde. Actualmente se encontraba a sí misma y a otros en un campo abierto en algún lugar del bosque. Ella pensó que este podría ser el lugar perfecto para reunirse con el resto del equipo. Sakura respiró hondo para liberar toda la tensión que se estaba acumulando en su interior. Se alegró de que todo hubiera terminado. Misiones de rescate como esta eran un gran desafío y la mayoría de ellas terminarían muy mal. En cuanto a esta misión, ella lo consideró muy similar, pero de alguna manera terminó de la manera más inesperada posible. La Kunoichi de cabello rosado luego lanzó sus ojos hacia la novata de cabello azabache, que todavía estaba en su estado de sueño. Ella sonrió aliviada porque estaba contenta de que la niña no hubiera sufrido heridas graves y estuviera bien. Había esta extraña sensación que estaba teniendo con el novato. Parecía que durante la pelea con Sasori, sintió esta gran sensación de preocupación acumulándose dentro de ella. Era algo inexplicable ya que no conocía personalmente a la chica y acababa de conocerla en esta misión. Sarada, murmuró el nombre del novato en voz baja. El nombre en sí sonaba tan familiar. También se preguntó por qué su nombre se basaba en una ensalada. Quien le haya dado ese nombre, a esa persona le debe gustar mucho la ensalada para empezar. También se preguntó sobre los antecedentes de este último. Habiendo escuchado únicamente la información de la propia Lady Okage, sintió mucha lástima por la chica. Debe haber sido difícil para ella perder a toda su familia en ese pequeño pueblo que fue destruido por asaltantes y bandidos. Pero con un pasado así, ¿cómo podría permanecer en el lado positivo durante un largo periodo de tiempo? Por último, se preguntó acerca de las habilidades de la niña. Sí, era una novata y novata, pero ¿cómo se las arregló para enfrentarse a un ninja de rango S como Sasori? Y mucho menos el hecho de que ella desconocía la existencia de la poderosa organización Akatsuki. Además, hubo algo que ella hizo para cambiar el corazón del titiritero pelirrojo y, sin ayuda de nadie, hizo que se rindiera a ellos. ¿Quién era esta chica? No mucho tiempo, la chica de cabello azabache comenzó a despertar. Sintió que su conciencia estaba recuperando. Lentamente abrió los ojos y solo para ser recibida por la luz del sol que la hizo encogerse un poco. ¿Qué pasó? Murmuró. Sakura, que estaba en sus pensamientos, notó inmediatamente a la chica. Ella procedió a ayudarla y la ayudó a sentarse. Cuando finalmente abrió los ojos, su visión era borrosa. Sarada inmediatamente pensó en sus anteojos.
Trató de buscarlo alrededor de su entorno. Sakura, que tenía las gafas, rápidamente las sacó de su mochila y se las ofreció a la chica. Aquí tienes tus lentes. Sakura simplemente dijo. Sarada miró brevemente a Kunoichi de cabello rosado antes de tomar los vasos de las manos de la chica. Gracias, dijo simplemente, mientras se colocaba las gafas hacia atrás para finalmente poder ver el mundo que la rodeaba con claridad. Cuando su visión se hizo más clara, la chica Uchiha abrió mucho los ojos al encontrarse en un lugar diferente, que era un campo abierto. Comenzó a preguntarse cómo llegó aquí. Recordó la terrible experiencia en la cueva donde estaba luchando contra el titiritero pelirrojo y luego perdió el conocimiento. ¿Estás bien, Sarada? La familiar voz de Sakura interrumpió sus pensamientos. Sí, estoy bien. ¿Qué pasó, por cierto? Ella preguntó. Realmente tenía muchas preguntas en su mente. Sakura le dio a la niña una sonrisa. Continuaría explicando que debido a ella, la batalla terminó abruptamente, evitando así más daños y bajas. Lo sorprendente es que logró derrotar al titiritero pelirrojo y lo hizo rendirse. Sarada parpadeó un par de veces. Simplemente estaba absorbiendo toda esta nueva información que era imposible de creer. Ella se sorprendió aún más al escuchar que el pelirrojo se ofreció como voluntario para ayudar a llevarla en una camilla cuando aún estaba inconsciente. Sarada luego movió los ojos y se lanzó hacia una cierta dirección donde se encontraba la cabeza roja. Estaba sentado en el suelo cubierto de hierba. También notó que la anciana Chiyo también se dirigía hacia el hombre. ¿Qué podría pasar a continuación? Mientras tanto, Sasori se tomó el tiempo para ser él mismo mientras se sentaba en el césped del campo abierto. Contempló el hermoso cielo azul y junto con la brisa fría del viento. Parecía ser un escenario perfecto en ese momento. Nunca pensé que sería tan hermoso. Comentó Sasori. Los sentimientos empezaron a aparecer. Se sintió asombrado por lo que estaba viendo. Había pasado mucho tiempo desde que había estado así. Los pensamientos ahora daban vueltas por la mente del pelirrojo. Hubo una sensación de alivio que sintió. Una sensación de libertad, como si lo hubieran liberado de esta jaula que lo había atrapado durante mucho tiempo. De repente sintió renacer de nuevo en su antiguo yo. Pensó en el mensaje que le había transmitido la chica de cabello azabache. El mensaje acerca de que todavía hay esperanza de que se convierta en una mejor persona. Si realmente hay esperanzas de que cambie, entonces la aldea de arena lo aceptará de regreso. ¿Le perdonará su abuela las atrocidades que cometió cuando aún era miembro de la organización? Aún quedaban dudas por aclarar. ¿Sasori? Luego, una voz familiar lo llamó por su nombre. El pelirrojo luego se dio la vuelta para mirar a su abuela, quien le estaba dando una cálida sonrisa. Chiyo se quedó allí esperando la respuesta de su nieto. Tenía que admitir que estaba un poco nerviosa al entablar una conversación con él. Había una pequeña incomodidad que sentía y ya se estaba preguntando qué le había hecho cambiar de opinión y rendirse voluntariamente. ¿Era este realmente su nieto? ¿Oba-chan? Sasori simplemente dijo. Le dio a su abuela una sonrisa cálida como la que cualquier nieto le daría a su abuela. Lady Chiyo se sorprendió un poco al escuchar eso de su nieto. Habían pasado años desde que lo escuchó llamarla por ese término. De hecho, estaba realmente conmovida cuando dijo eso. Unos momentos después, hubo una ronda de emociones que comenzaron a acumularse dentro de ella. No demasiado pronto, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos cuando esa emoción finalmente se apoderó de ella. Sasori fue sorprendido cuando de repente su abuela lo atrajo a un abrazo fuerte y cálido. Podía oírla sollozar sobre sus hombros. Al mismo tiempo, le devolvió el abrazo. Por primera vez, sus emociones finalmente se manifestaron después de tantos años. Sasori, estas fueron las únicas palabras que pudo soltar en medio de sus emociones. Echaba mucho de menos a su nieto. Ella todavía lo amaba como familia durante todos estos años. En cuanto al titiritero pelirrojo, nunca antes había sentido tanto amor. Finalmente se dio cuenta de que durante todos estos años desde que era niño, había una persona que realmente lo amaba. Su abuela, Chiyo. Mientras tanto, Sarada y Sakura estaban observando en secreto cómo se desarrollaba toda la escena. Se sorprendieron mucho de cómo resultó. Parecía que se estaba llevando a cabo una reunión conmovedora justo ante sus ojos. Sakura se sintió conmovida por la escena y se le cayó una lágrima del ojo. La chica de cabello rosa nunca supo que esas cosas sucederían con una buena nota así como así.
Quien supiera que Lady Chiyo finalmente se reuniría con su nieto y se reconciliaría con él. Oh, cómo deseaba que esto le pasara a su equipo, especialmente si Sasuke alguna vez regresaba a la aldea. En cuanto a Sarada, el adolescente de cabello negro solo sonrió. Para ser honesta, realmente amaba las reuniones, especialmente si esas personas no se habían conocido en años. También tuvo que dejar ir en secreto algunas de sus emociones. Ella no quería ser una marioneta sin emociones. El silencio se había apoderado una vez más. A medida que continuaba la sincera reunión, dos personas la rompieron nuevamente. Por favor, Tenten. Déjame explicarte. La voz de una persona conocida se podía escuchar por todo el lugar. Por última vez, no estaré hablando contigo, Lee. La voz de la persona femenina habló esta vez. Las dos chicas luego se dieron la vuelta para enfrentar a Busibro y Tenten, quienes estaban en una discusión en curso. Parecía que la chica de cabello castaño estaba tratando de no hablar con él mientras la otra suplicaba que escuchara su explicación. Tanto Sakura como Sarada suspiraron. Parecía que esos dos estaban bien y a salvo. Ahora tienen que esperar a que vengan los demás. Vuelve con Chiyo y Sasori. Realmente no entiendo, Sasori, ¿qué te hizo querer ayudarnos? Lady Chiyo había ido directo al grano. Tenía muchas preguntas corriendo por su mente. Quería tener una idea más amplia de la razón por la que su nieto había cambiado de opinión. ¿Quién o qué le hizo darse cuenta de ello? Sasori simplemente sonrió. Sabía qué decirle a su abuela. Iba a decirle toda la verdad sobre lo que había sucedido y lo que le hizo darse cuenta de que todavía había esperanzas de que se transformara en una mejor persona. Continuaría explicando que esta chica de cabello azabache fue la responsable de cambiarlo y con solo una sonrisa de aliento, realmente le abrió los ojos a una imagen más grande. El titiritero mayor se sorprendió y se sorprendió al escuchar esta revelación proveniente de su nieto. Ver a una persona con el corazón endurecido puede ser cambiado de alguna manera por cierta persona que tenía una actitud positiva en la vida, fue realmente algo sorprendente. Chiyo luego miró brevemente hacia atrás para ver que la niña ahora estaba despierta de su letargo. «Qué chica más interesante», murmuró Chiyo. Tenía la sensación de que esta chica es muy especial y que de alguna manera desempeñaría un papel más importante en el futuro. «Opa-chan». Sus pensamientos fueron interrumpidos una vez más por este último. «¿Sí, Sasori?», ella dijo. Sasori respiró hondo. Sabía que había cometido muchas cosas malas, pero esta era la única forma en que finalmente podía dejar ir todo, incluido su pasado, y lo principal que buscaba era el perdón. Lamento todas las cosas que he hecho, lamento no haber sido el nieto bueno que tienes, se disculpó sinceramente. Bajó su orgullo y confianza cuando finalmente reveló su verdadero yo. También le dijo a esta última información que ella no sabía. Finalmente admitió que él era el responsable de la desaparición del tercer Kazekage y realmente lo convirtió en una de sus propias creaciones. También contó la razón por la que abandonó el pueblo de Arena. Para perseguir sus propias ambiciones que se consideraban egoístas. Chiyo sintió un poco de dolor dentro de ella cuando escuchó las grandes verdades que su nieto le estaba revelando. Sus dudas ahora estaban claras sobre las razones por las que él dejó el pueblo. Empezaba a culparse a sí misma por no cuidar a su nieto cuando era niño. Ella lo dejó en una situación en la que este último no tenía a quien acudir. También quería disculparme contigo por no estar ahí todo el tiempo. Quizás soy la peor abuela. Dijo Chiyo. Explicó su versión de la historia, de que se culpaba a sí misma por no cuidar de este último cuando era un niño hace años. Sasori simplemente sonrió. Luego colocó una mano sobre el hombro del anciano. Todo el mundo tiene sus propios defectos, nadie fue el ser perfecto. Está bien, Oba-chan, te perdono. Dijo simplemente. Chiyo suspiró aliviada. Finalmente pudo respirar normalmente. También se le quitaron las cargas del pasado. Gracias, y yo también te perdono. Ella dijo. ¿Me aceptará el pueblo de Arena? Preguntó Sasori. Chiyo le dio a este último una mirada seria. Como era un criminal de rango S, tendrá que pasar por un largo proceso de juicios, pasar tiempo en la cárcel e interrogarlos. Pero ella le aseguró que ella estará allí para guiarlo durante todo el proceso. Sasori asintió. Entiendo. Él dijo. Estaba listo para cualquier proceso en el que se le coloque una vez que llegue allí. En cuanto a Chiyo, haría todo lo posible por ayudar a su nieto. Lo único que le preocupaba es que no tenía suficiente tiempo. Era vieja y estaba esperando la señal de Kami para llevársela. Necesitaba hacer que todo el tiempo fuera lo más valioso posible. Tenía la sensación de que tal vez no lo lograría. Pensó en el Kazekage.
Si él realmente se había ido, entonces ella no tenía más remedio que hacerlo. Esta era la única manera de expiar su pecado de sellar a la bestia dentro del joven hace muchos años. Sasori. Igual, llamó a su nieto una vez más, quien inmediatamente llamó su atención. Si no lo logro, prométeme que continuarás manteniendo vivo el legado. Mientras tanto, Tenten y Rogle no podían creer lo que veían. Esta fue la primera vez que escucharon que un miembro de Akatsuki se rindió voluntariamente e incluso cooperó con el resto. Cuando supieron que cierto novato de pelo negro era el responsable de toda la conclusión, quedaron bastante impresionados. En cuanto a Sarada, estaba bastante ocupada contactando a su compañera de equipo rubia y a Imawari a través del walkie-talkie. No habían estado respondiendo a sus llamadas excepto por el grupo de Imawari, quien le dijo que estaban en camino. Habían pasado varios minutos, hasta que el segundo grupo finalmente llegó al lugar. Obviamente, estaban agotados y maltratados por su viaje. Lo primero que hizo Sarada fue finalmente reunirse con el adolescente de cabello lavanda. «Ima, ¿estás bien?», preguntó Sarada para cuando todo se había calmado. Imawari asintió. «Sí, Sarada Nee». «¿Dónde está Nii-chan, por cierto?», ella preguntó. Sarada suspiró. «Eso es lo que iba a preguntar». Ella explicó. «¿Has intentado contactar con él a través del walkie?», ella añadió. Imawari negó con la cabeza. «Bueno, lo intenté pero no respondió». Ella explicó. Todo lo que podía oír era estático. Sarada estaba confundido. ¿Qué le pudo haber pasado? Ella estaba realmente preocupada en este momento. Con Boruto, el viaje a través del bosque transcurrió sin incidentes. El silencio era el que se encargaba de todo. Nadie dijo una palabra. Todos estaban bastante agotados por toda la terrible experiencia que sucedió hace un tiempo. Se encontraron dirigiéndose hacia el lugar de encuentro final en una sola pieza. En cuanto a Boruto, su mente estaba muy viva. Mientras ayudaba al exhausto Kakashi, también seguía observando a su joven padre, que estaba ocupado apoyando a su amigo pelirrojo junto con un solo clon. La adolescente rubia le dio una mirada triste. «Kakashi-sensei», le susurró al hombre de pelo blanco a quien estaba ayudando en ese momento. «Sí, ¿qué pasa, niño?», respondió Kakashi. «Solo quería preguntarte esto. ¿Por qué crees que Naruto se preocupa tanto por el Kazekage no como un amigo sino como algo más importante para su vida?», preguntó directamente. Quería saber más información sobre la relación de su joven padre con el Kazekage. Kakashi suspiró. «Bueno, es realmente una historia muy larga, pero digamos que ambos albergan a la bestia con cola dentro de ellos», dijo. Continuaría explicando que los dos eran enemigos en ese entonces y el mismo Naruto sacó a la pelirroja del borde de la locura. Boruto solo estaba escuchando con los ojos abiertos. De nuevo estaba recibiendo todas estas historias que su padre nunca le contó en casa. De hecho, le dijeron que todos los Jinchurikis tendrían ese tipo de vida. Afortunadamente para Naruto, se dio cuenta de que había personas que realmente se preocupaban por él y que no estaba completamente caído de la oscuridad. Sugiero que lo conozcan más. De hecho, es una buena persona para ser honesto, explicó Kakashi. Su alumno no daba tanto miedo como decían muchos rumores. Algunas personas inútiles solo están difundiendo noticias falsas para hacer una mala imagen de él. Boruto sonrió. «Gracias por decirme, sensei, mi hermana pequeña está realmente emocionada de ser su amiga», dijo. «¿Oh, te refieres a la señorita Imawari?», preguntó Kakashi mientras que el otro simplemente asintió. «¿Oh, sí? Es la chica más feliz que he visto en mi vida», agregó. Tuvo que admitir que nunca había visto a la niña enojarse o llorar. Ella era realmente el tipo de persona más positiva que había visto en su vida. Boruto luego volvió a mirar a su joven padre. Solo esperaba que todavía hubiera una manera de traer de regreso a su amigo. Seguro, todo el mundo diría que no hay esperanza de traerlo de vuelta. Aunque, para él, seguía creyendo que todo acabaría en buena nota. Después de un rato, no mucho, el último grupo finalmente llegó al lugar de reunión. Todos corrieron en su ayuda e hicieron todo lo posible para ayudar a los chicos. Sarada e Imawari eran los más preocupados ya que rápidamente corrieron hacia el rubio para ayudarlo a ayudar al Jounin mayor. «¿Estás bien?», preguntó Sarada preocupada. Inmediatamente revisó a su compañero de equipo en busca de signos de lesiones o daños, pero afortunadamente estaba de una pieza. Boruto estaba a punto de decir algo cuando de repente fue abrazado por su hermana pequeña. «Nii-chan. Estoy tan contenta de que estés bien, estábamos tan preocupados por ti», exclamó Imawari.
Ella realmente extrañaba a su hermano mayor desde que se separaron hace un tiempo. Sí, yo también te extrañé, Ima, pero realmente me estás exprimiendo. Boruto soltó todo su aliento solo para decirle a este último que dejara de abrazarlo. Ups. Lo siento. Jeje, se disculpó Imawari. Ella se rascaba la parte de atrás de la cabeza y sonreía abiertamente. Realmente se ganó su reputación como la abrazadora de monstruos. Sarada simplemente negó con la cabeza. «O ustedes dos», comentó ella. Los hermanos Uzumaki eran realmente el hermano y la hermana más tontos y felices que había visto en su vida, cuando la reunión entró en pleno apogeo. Neji y Hanabi también se unieron a la escena, seguidos por el resto del equipo 8. Durante al menos un breve momento, se escucharon un par de risas, las más fuertes de todas fueron las del propio Midgai. Naruto los observó en secreto. Sonrió y se alegró de que todos estuvieran bien. Por un breve momento, pudo sentir la calidez y la paz que estaba buscando, pero cuando se dio la vuelta, todo eso se desvaneció en un instante. Primero miró a la mayor Chiyoi Sasori, lo tomó por sorpresa y luego, cuando vio al ex miembro de Akatsuki, luego trató de preguntar por qué estaba aquí, pero el titiritero mayor simplemente le explicó que se rindió voluntariamente. Naruto asintió y entendió lo que este último le explicó. Luego observó a su compañero de equipo de cabello rosado que estaba revisando al pelirrojo en busca de signos de vida. Realmente esperaba que hubiera una manera de traerlo de regreso. Para el momento, su compañero de equipo de cabello rosado terminó de revisarlo. Le dio a la rubia una mirada triste indicando que era demasiado tarde. No había nada que pudiera hacer. La atmósfera entonces tomó un giro repentino. El viento se hizo fuerte. Los otros inmediatamente sintieron la presencia y se dieron la vuelta para mirar al adolescente que se desplomó de rodillas. Naruto lloró en silencio. No lloraba por las emociones, sino porque todo había terminado y su amigo finalmente fue rescatado de la Akatsuki. Si realmente se había ido, entonces solo podía desear tener paz ahora. Boruto e Imawari se quedaron allí y observaron a su joven padre. Los hermanos acudieron inmediatamente a este último. Hicieron todo lo posible por consolar a su padre lo más posible. Imawari sintió la pena cuando le dio un cálido abrazo a su joven padre. Por otro lado, Boruto solo podría mirar, si solo tuviera el poder de traer las cosas de vuelta, pero la triste verdad de todo es que no hay nada que pueda hacer al respecto. Aunque, todavía mantuvo su fe. Seguía creyendo que todavía había un camino. Habían pasado momentos mientras el silencio se había apoderado de los alrededores. Todos guardaron silencio. Todos estaban de luto con la rubia adolescente. Como todo parecía haber terminado, una persona muy poco probable se dirigió hacia el lugar donde descansaba el Kazekage. Boruto abrió los ojos con sorpresa al notar que Lady Chiyo caminaba lentamente pasando junto a los demás hacia el lado de su joven padre, para cuando finalmente llegó al lugar. Luego se arrodilló junto al Kazekage y frente a un Naruto silencioso, quien le dio una cara de sorpresa. Lady Chiyo sonrió. Aunque estoy en esta etapa actual de mi vida, hay cosas que todavía me desconciertan hasta el día de hoy, dijo el titiritero mayor. Luego colocó ambas manos sobre el pecho del Kazekage. Siempre pensé que durante mi juventud los tiempos eran mejores de lo que son ahora. Aunque, me di cuenta de que esta generación alcanzaría la mayor paz y el progreso que hemos soñado desde entonces, explicó. Momentos después, sus manos brillaron emitiendo chakra en el pecho de la pelirroja. Naruto, quien notó el chakra brillante instintivamente colocó sus manos junto con las de este último y el chakra brillante inmediatamente brilló más brillante que antes. Chiyo simplemente suspiró. Luego volvió sus ojos hacia la rubia adolescente. Recordó lo que Jounin de cabello blanco le había dicho sobre él, sus sueños de ser el líder de su aldea algún día y el objetivo de cambiar el mundo. Este poder tuyo del que habló Kakashi es especial. Cambiará el futuro, explicó. En cuanto al trío de viajeros en el tiempo, estuvieron completamente de acuerdo con este último. Ese poder realmente cambiará y hará del mundo un lugar mejor. A medida que pasaban los momentos, Chiyo sabía que su tiempo casi llegaba a su fin. Aunque estas serán las últimas horas de mi vida, al menos hice algo bien, explicó. Creí que la aldea de arena podría necesitar un líder joven y prometedor que los guíe hacia el futuro, agregó Chiyo. Luego levantó la cabeza y observó el resto. Gracias por brindarme esta experiencia. Cambió mis puntos de vista y me convirtió en una mejor persona, agradeció al resto. Luego volvió los ojos hacia la chica de cabello rosa y asintió con la cabeza. En cuanto a ti, mi querido hijo, ayudarás a mucha gente en el futuro. Añadió Chiyo. Quería que la chica nunca se rindiera sin importar nada.
Cuando finalmente se acercaba su hora, miró por última vez a su nieto. Le dio al pelirrojo una cálida sonrisa de despedida. Sasori, prométeme que guiarás a la próxima generación, dijo. Lo haré, asintió Sasori. Iba a cumplir esta promesa. Chilló sonrió. Siempre estaré ahí para cuidarte. Recuerda que la abuela te ama. Sasori por otro lado, trató de mantener sus emociones pero lentamente las lágrimas fluyeron de sus ojos. Opa-chan, solo pudo murmurar la palabra. Con todo lo dicho y hecho, Chiyo miró hacia arriba y miró el cielo azul. Luego cerró los ojos, respiró hondo por última vez y sonrió. Me pregunto cómo será el cielo.